Bienvenidos hermanos, que nos da gusto que nos acompañen de nuevo este miércoles en nuestro estudio bíblico. Seguimos con nuestra nueva serie, La Vida Bendecida. Welcome, thank you for joining us as we continue our series with the Blessed Life. And before we begin, we're going to pray. Y antes de empezar, hermanos, vamos a orar, ¿ok? Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Padre. Gracias por tus bendiciones y por tu protección, Padre. Yo te pido, Señor, que por medio de esta serie, Señor, que tú puedas alcanzar, Señor, y motivar a aquellos, Señor, para conocer más de tu palabra. Te pido todo esto en tu santo nombre. Amén. And with that, y con eso se lo voy a pasar ahora a Mom. God bless you, and again, welcome. And we are studying the blessed life. One of the things that I want you to understand is the importance of this. If you want to be blessed from God, you have to live the life that Jesus wanted us to live. Y lo importante de todo esto, hermanos, que queremos que entiendan sobre una vida bendecida, es que entiendan que el Señor realmente nos quiere bendecir. So there's nothing that He wants to hold back from us. It's really our willingness to do what He asked us to do. Y realmente, hermanos, lo que es que el Señor no quiere que nosotros nos detengamos, pero más, ¿verdad?, que nosotros tengamos esa disposición para hacer su voluntad. So last week we spoke about the tithes, how important they are. And a lot of people probably get turned off and they say, no, people, church just wants money. But I wanted to tell you that basically that is the obligation of each teacher, pastor, to teach the value that there is in tithing. Y como hablamos la semana pasada sobre el diezmo, ¿verdad? Y mucha gente quizás, ¿verdad?, no les guste ese tema, pero la realidad es que es un tema muy importante, tanto como pastores, líderes, que se tiene que enseñar para cultivar eso en la congregación. So tonight we're going to be looking at Genesis chapter 2, verse 15 through 17. And we're looking at the stewardship that God gave Adam. And that's what He gives to each and every one of us when we go to work or when you get money or whatever. You are a steward to those funds. You might say, well, those are my money. I worked for it. But God gave you the strength and helped you get the job and continue making you healthy. So you are steward of what God has given you. And that's what we're going to be talking about. Okay. So vamos a empezar, hermanos, vamos a leer del libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Y básicamente es el hecho de que Dios hizo administrador a Adán. Y tanto como a nosotros también nos quiere ser administradores, ¿verdad? De todo lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Muchas veces pensamos que no, pero ese es mi dinero, yo trabajé por él, porque se lo tengo que dar. Pero eso es algo que tenemos que entender, hermanos, que lo damos por obediencia, ¿verdad? Porque Dios es el que nos da la salud, nos da el trabajo para poder dar. So in Genesis chapter 2, from 15 to 17, it says, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will surely die. Okay. Y así dice Génesis 2, 15 a 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. So we find here that it was God's garden. It wasn't Adam's garden. It was God's garden. But He made him
steward of it, to work it, and also for him to eat of any of the trees that were there in the garden. It's like us, you know, God gives us a job or gives us children or, you know, the whatever he gives us, he gives it to us so we could work it, so we could get it better. And if it's our children, it's the same thing. He gives you children so you could raise them so they could be better human beings. Okay. Y como podemos mirar aquí, hermanos, que el jardín realmente fue el jardín, es el jardín de Dios. Y Adán lo puso como administrador. Y de ese mismo jardín, ¿verdad? Él tuvo el lujo de comer cada fruta que había. Y también, ¿verdad? Nos ponemos a pensar que Dios también nos da ese trabajo. Nos da esos hijos para criar. Entonces, como papás, es su responsabilidad de criar a sus hijos para que sean aún una mejor versión de uno. So we find here that at God giving him all the trees, there was only one that he said they couldn't eat. And that's basically the 10th is what God wants us to keep from using ourselves. And that's the tithe. That goes to God. It doesn't matter how much it is. When my kids were young, we would give them, what do you call it? In Spanish, the Mexican families that do it, they call it el domingo. They will give them some money, and then they would have to give their 10% to the Lord. So they learned that when they were young. And it's very important for us to see that 10% is all that, really one tree out of all the trees was the one that God told them not to eat out of. And there was a reason for it. Okay. So, como podemos mirar, ¿verdad? Adán tuvo acceso a todos los árboles en el jardín, excepto uno. Entonces, como podemos mirar aquí, es esa parte del diezmo que le pertenece al Señor, como en todo lo que uno hace, ¿verdad? El ejemplo, ¿verdad? que usa Mom es que cuando sus hijos estaban chiquillos, ellos les daban su domingo, como había mencionado, para que de ese domingo ellos pudieran dar su diezmo de eso. Y eso, ¿verdad? Era una buena práctica para ellos, porque así ellos de chiquitos entendían que el diezmo es para Dios. So the same principle that God was trying to teach Adam here at the garden is the same principle he's teaching us, so we could get blessed. Because the Lord was going to bless Adam. And we see later on in the scripture that he did bless him until he sinned. He did wrong, and he blessed him with a wife, and then he blessed him with children. Even after the fall, the Lord still continued blessing him by giving him the children that he had. There was consequences, but he needed to obey what God had already given from the beginning. Okay. Y el Señor bendició a Adán. Aun cuando pecó, el Señor lo bendició, ¿verdad? Con sus hijos. Y como sabemos, hermanos, que cuando hay pecado siempre va a haber consecuencias, pero aún así, ¿verdad? El Señor pudo bendecir a Adán de una manera grande. So we find that for each and every one of us, God is willing to give you blessings. You know, sometimes we say, well, how come that person has more money than I do? I'm really needing it, and that person has the title, or that person has the job that I want it, and you're wondering why God didn't give it to you. You know, sometimes God has something better for you. All you have to do is be patient, but you have to trust Him. The whole blessed life is based on your faith and your trust in God. Okay. Y como podemos mirar, hermanos, el Señor, ¿verdad? Como habíamos dicho, Él nos quiere bendecir. Muchas veces
lo que hacemos es nos quejamos, de verdad, porque nos empezamos a comparar de por qué esta persona tiene esto, por qué esta persona tiene mucho más que yo. Entonces no es que esa persona tenga más. Lo que el Señor realmente nos quiere enseñar es que nosotros confiemos en Él, que nosotros, ¿verdad?, podamos poner nuestra mirada en Él, y Él es el que nos va a bendecir, porque muchas de las veces nosotros queremos las cosas ahorita en el momento, pero el Señor nos está enseñando que si no te las da es porque Él tiene algo mucho más mejor para uno, y es nomás de que tenemos que ser pacientes, pero también entender que por allí también nos crece nuestra fe. So, tithing is a form of growing your faith, like Lorena just said. Tithing is a form of growing your faith because you're trusting God and telling Him, okay, Lord, I'm going to give you my 10%. And it could be, very little or very much. It doesn't really matter. But it is your 10%. And you're giving it to the Lord like it is not yours. Last week, I spoke about how in the beginning, when I first got married, the bills were the ones I was worried about. And still, until I learned that, no, the first thing you do is pay, give your tithes, give God what belongs to Him. And then everything else falls into place. Okay. Y como había mencionado, ¿verdad?, que simplemente por el hecho de cuando uno da el diezmo, ahí empieza el Señor a trabajar en nuestra fe. Y todo es porque nosotros confiamos en el Señor. Como Mom había explicado la semana pasada, cuando, ¿verdad?, contó de lo que le sucedió a ella, cuando ella se preocupaba mucho de cómo iba a pagar los biles, pero fue hasta que Mom aprendió que darle al Señor lo que es de Él primero, entonces Mom pudo mirar esas bendiciones en su vida. So now we're gonna try to understand, one of the things in human nature, we all wish we had more than what we have. And sometimes I've seen, my husband's in construction, so I've seen people that have beautiful homes, 5 bedrooms and a pool and, everything in a house that you would want. And it's only 2 people. And, or it's 4 people and they don't see each other because they're all working. So it's important to realize what it is that we put our hope on riches or in having a happy life. Okay. Y por naturaleza del humano, ¿verdad?, siempre tenemos esa tendencia de queremos más, ¿verdad? Mi suegro está en construcción y, ¿verdad?, a todos nos ha tocado mirar las casas que ha construido, en que ha trabajado. Son unas casas enormes, algunas tienen piscinas, y muchas de las veces es nomás o 2 personas o 4, pero la triste realidad es por querer mantener esa casa, tienen que trabajar muchas horas y muchas veces no se miran uno al otro entre esa familia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ¿qué es lo que le ponemos más importancia? ¿En las riquezas, en lo material, o realmente querer vivir una vida bendecida por el Señor? So we're going to read a little bit about that in 1 Timothy chapter 6, verse 17 through 19. 1 Timothy chapter 6, 17 through 19. It says, "Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides them with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life." Okay. Ahora, hermanos, vamos a leer en el libro de Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 hasta el 19. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes,
ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. So we find here that Paul is telling Timothy, there's people that have a lot of money, and for some it's a blessing, for some it's a curse, but it's very important for them not to put so much focus on that. The sad part is we're going through, and we're still in this lockdown that we've had for the last 3 months. People have lost their jobs, or they couldn't go back to work. The stock market has gone down. A lot of people are in a panic, and it's because their wealth or what they have is so important. And that's when you start really, I think maybe this is the way God is telling us, think of what you already have and not worry about the funds or the money that you think you need. Okay. Y aquí, hermanos, podemos mirar que Pablo le está diciendo a Timoteo que, ¿verdad? Para muchos de nosotros es una bendición, pero para otros puede ser una maldición, ¿verdad? Como en este momento en que estamos viviendo con todavía, ¿verdad? Aunque realmente no podemos salir con esa libertad. Hay mucha gente que todavía está en ese estado de pánico porque no han podido trabajar o han perdido su trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde podemos mirar que si las riquezas son importantes para algunas gentes, pero realmente lo que nosotras pensamos que el Señor nos quiere enseñar, ¿verdad? Que deberíamos de confiar en Él, que Él es el que nos va a sostener, porque el Señor realmente quiere que nosotros nos fijemos en lo que ya tenemos en vez de pensar en lo que no tenemos y queremos, pero que somos bendecidos por el hecho de que el Señor no nos ha dejado y está con nosotros. So, we are very good at, a lot of parents are very good at teaching their children to do good, just like Paul is telling Timothy. Be rich in good deeds. You tell your kids to, do good and do good deeds, help others. Be generous. If they have something, to share it with their friends, or willing to share. Those are things that we teach our children, and God has always been teaching us that we should not focus on the wealth or the riches, but we should focus and use your funds and your money as a blessing and not as a burden, and to share whatever it is, especially in our days that we are living in today. Now, the reason I'm bringing that up is because tithing is one of the ways that you could do it. The tithes go to the church to help the church. Okay. So, ¿verdad? Los papás hoy en día lo que le enseñan a sus hijos es que ellos también sean buenos, que compartan con otros que quizás no tengan, ¿verdad? Y lo mismo que Pablo estaba haciendo con Timoteo, tratándole de explicar que, ¿verdad? Que sean generosos, que sean de buen corazón, que hagan buenas obras para aquellos que quizás no tengan, hermanos. Entonces, el enfoque debería de ser cómo podemos usar nuestra, ¿verdad? Lo material, la riqueza, cómo lo podemos usar para que sea una bendición y no sea una maldición. Y precisamente por eso es que el diezmo es muy importante, ¿okay? Es para que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a darle a Dios lo que es de Él. So we find here that teaching, and Paul is teaching Timothy, and Timothy was supposed to teach the people in the city that he was in.
And we need to focus on the understanding of what is the life, true life. What is true life? Is it they're just getting up and going to work and that's it? Or is true life really enjoying what God has given you and focusing on what the Lord has brought to you? I've seen a lot of people that are enjoying their children when they hadn't before, because they send them to preschool or they send them to a babysitter and they go to work. Now they're having time with their kids and they're getting to know their little people. So God is opening our eyes, or trying to open our eyes to understand where our values should be. Okay. Y, ¿verdad? Y con todo esto es lo que Pablo le estaba enseñando a Timoteo, es para que Timoteo le enseñara a los demás, ¿verdad? Y realmente preguntarnos qué es una vida verdadera, ¿verdad? ¿Cómo es que la podemos vivir y qué es, ¿verdad? Y básicamente es de tener ese gozo y esa alegría a lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hoy en día podemos mirar que hay muchos papás que en este tiempo han podido tener ese gozo con sus hijos porque ahora ya pueden compartir más tiempo con ellos. Entonces, la pregunta también es, ¿qué es lo que valoramos en esta vida? Y eso es algo que el Señor poco a poco nos está enseñando, especialmente durante este tiempo. So we're going to read a verse that Jesus spoke, and that's Matthew chapter 6 and verse 21. It's a real short verse, but the reason I want to is because it's a question that I'm asking everybody that it might be listening. And the Lord is saying here, for where your heart is, there your heart, where your treasure is, there your heart will be also. Where your treasure is, there your heart will be also. So where is our treasure? What is our treasure? Is it money? Is it a job? Is it, my house, my car? What is your treasure? What is it that you value the most? Is it a relationship with Jesus Christ? That should be number one. But a lot of people focus on material things and not on what really counts as a blessed life. Okay. Ahora, hermanos, vamos a leer del libro de Mateo, capítulo 6, versículo 21. Y dice así: porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces la pregunta es, ¿en dónde está tu tesoro? ¿Y qué es tu tesoro? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros valoramos hoy en día? ¿Okay? ¿Es la relación que nosotros tenemos con Dios o nos enfocamos más en las cosas materiales? So, a couple of years back, I met a young man, and he was, he had a good job, he had a good house, he had wealth, he was doing good, and he was working in construction, and one day he went to drop off one of his friends, and when they were both share driving, and he went to drop him off, and the young man that got off the car to get into his house, it was a little shack of a house. It was a very small little house. And he was, and out jumped two little kids running towards their dad and saying, "Daddy, Daddy." And he told me that story. And when he told me, he was very sad. And I told him, well, that was nice that the kids came out. And he goes, yeah, but my kids never do that for me. They never come out to greet me. But this man, all dirty and full of cement and everything, the children went out, and they didn't live in a big house. They didn't have anything fancy. But the kids came out to greet their dad, and their wife came out to greet their dad. So for him, it was a sad thing because he had put so much focus on what he had and not in his wife or his children. Okay. So, hace unos años, Mom conoció a un muchacho joven
que trabajaba en construcción y tenía dinero. Y un día fue a dejar a su compañero a su casa. Y cuando llegó a la casa de ese compañero, el compañero vivía en una casa muy pequeña. Pero cuando, ¿verdad?, se bajó este compañero, sus hijos fueron y corrieron hacia el papá. Su esposa también salió para, ¿verdad?, pues para darle la bienvenida a su casa después del trabajo. Pero el muchacho, el que tenía las riquezas, él se puso muy triste porque, ¿verdad?, sus hijos no hacían eso, ni su esposa, lo iban y, ¿verdad?, lo recibían, como lo recibieron la otra familia del compañero. Entonces, porque este hombre joven decidió poner su enfoque en las riquezas en vez de poner su enfoque, ¿verdad?, en su We familia. find out that, you know, a lot of people, their focus is on the wealth and the riches, but God wants you to prove that you trust and love Him. And so we're going to read one more scripture, and it's Malachi 3:10. I think everybody has heard it, or if you're a Christian and you serve the Lord, it has given you a challenge. God is giving us a challenge through this scripture. And it says, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. Malachi 3:10. Think about that. God is challenging us. Do we trust Him enough? Okay. Ahora, hermanos, vamos a leer Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Y lee así: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y como podemos mirar aquí, hermanos, el Señor nos está retando. ¿Qué tanto nosotros confiamos en Él y qué tanto somos fiel al Señor? So the blessings don't necessarily have to be money. So it's important for you to know that. Blessings are other things, other things in your life, your health, your family, your children, your marriage, whatever it is, God always gives you a blessing. There's a blessing there. It doesn't necessarily have to be very important. We are not talking here about if you get $10, you're going to get $1,000 back. It's not that. It's blessings that God wants to give us. So many of you might think, okay, it's the Old Testament, so that was then and now it's now, and we don't need to listen to the Old Testament. The Old Testament, if you listen to the Bible, it has to be the whole Bible. You can't pick and choose. It has to be the whole Scripture. So many of you think that because you live under grace, you do not have to follow the commandments. And God did not put it that way. And God gave us the commandments for a reason. And one of them is to tithe. One of the things that we're supposed to do is tithe. Now, it's not one of the commandments that we find, the 10 Commandments, but it is a commandment that God has given us. So we're going to look at Matthew chapter 5, verse 17 to 20. And this is what Jesus said about the law. Okay? Certain things in the law you have to follow. Me and Lorena were talking and we realized that the law was really brought into this world to keep order. Without the law, there would be disorder. Everybody would be doing everything they want to do, and that's what's happening in our society right now. The law had a purpose and still has a purpose. And then we'll continue. I'll go back to my little notes. Okay. Entonces, hermanos, la bendición no necesariamente quiere decir
que, ¿verdad? Que si nosotros damos $10, esperemos que nos regresen $1,000. No, no estamos hablando de eso. Bendiciones pueden venir en la forma de, ¿verdad? El trabajo, la salud, los hijos, la familia, el matrimonio. O sea, pueden ser cosas que no necesariamente sean algo de riqueza, ¿ok? Porque el Señor, Él nos quiere dar, Él nos quiere bendecir de muchas maneras. Es nomás que nosotros también tenemos que tener ese corazón dispuesto para dejar que el Señor obre en nosotros, ¿ok? Y mucha gente nos va a decir, no, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Yo vivo bajo la gracia hoy, ¿verdad? Y ya no vivimos bajo los mandamientos. Pero hermanos, tenemos que entender que es un mandamiento que Dios nos da para dar. No necesariamente ese mandamiento está exclusivamente en los 10 mandamientos como nosotros lo conocemos, pero es algo que el Señor claramente nos dice en sus escrituras, ¿ok? Porque lo que pasa muchas veces es cuando nos conviene, usamos nomás cierta parte de la Biblia, y cuando no nos conviene, se nos olvida, ¿verdad? Pero no es así. La palabra del Señor es la palabra de Él, y todo lo que es de la palabra del Señor lo tenemos como pues, creyentes, tenemos que seguir, ¿verdad? Lo que dice el Señor. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 17, porque hace ratito mami y yo estábamos hablando de la ley, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas en la ley, ¿verdad? Y la ley está allí para que haya orden, hermanos, no desorden, porque nos tenemos que acordar que Dios es un Dios de orden y no de desorden. ¿Okay? So Matthew 5:17-20, it says, Jesus again is talking here. He says, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I tell you, will heaven and earth disappear, not the smallest letter nor the least stroke of pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Therefore, anyone who sets aside one of the least of these commandments and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commandments will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. So Jesus was not abolishing it. He came to fulfill it. The law, didn't sin in anything. He didn't he didn't do anything wrong in this earth, but yet he became the lamb. Remember last week I told you that God's tied to the world was Jesus, the firstborn, and that was Jesus was the firstborn of God, and he was sacrificed for us so we could get saved. So that was God's tied to us. And this is what God is, and Jesus is telling us. He's come to fulfill the law, not to abolish it. So those of you who think that you're no longer under the law, you're not under the law, you're under grace, but the law is there to protect you and to direct you. Okay. Okay. So vamos a leer ahora, hermanos, a Mateo capítulo 5, versículo 16 al 20. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anular, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos.
porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Okay? So como dice aquí, hermanos, Jesús vino, ¿verdad?, para cumplir la ley. Aunque Él no tuvo pecado en este mundo, ¿verdad? Él fue el Cordero perfecto. Y de nuevo, como habíamos platicado la semana pasada, Jesús fue el diezmo de Dios, ¿ok? Porque Él tuvo que cumplir, ¿verdad?, la ley. Él la tuvo, ¿verdad? Él tuvo que ser sacrificado, ¿verdad? Entonces, aunque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo su gracia, pero aún así, hermanos, es importante que tengamos esa ley para poder ser obedientes al Señor. So we find here we're under grace. If you're under grace, then you're under what Jesus had put, okay? And Jesus had put even a higher standard than the Ten Commandments. Okay, in Exodus 20:13, I forgot to give that one to esta Lorena. But Exodus 20:13, it said, "You shall not kill." Okay, we already know that you shouldn't kill anybody. But Jesus' standards was higher. Matthew 5:22. This is what Jesus says. "But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell." This is Jesus. Now, which is easier? Thou shalt not kill? Or how many of us get angry with our siblings, our brothers, sisters, brothers from the church, pastors? It says you're not supposed to get angry. You could get angry, but then ask God to help you forgive. And that is the grace that God has given us. Okay. So hay dos versículos más en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13, y luego en Mateo 5:22. Y como habíamos mencionado, estamos bajo la gracia y eso es porque Jesús nos ha puesto en un estándar muy alto, ¿ok? Entonces, which one did you read? Exodus? Exodus, yeah. Ok, so vamos a leer Éxodo 20, versículo 13. Y lee así: no mates. Muy sencillo, ¿verdad? Eso es una de las leyes, ¿verdad?, que puso el Señor, uno de los mandamientos, que no matemos. Pero luego en Mateo 5:22, ¿verdad?, habla sobre, ¿verdad?, cuando nos enojamos, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros nos hemos enojado con los hermanos o con no solamente hermanos de sangre, pero hermanos en la iglesia. ¿Ok? Porque ha pasado, hermanos, y no me digan que no. Amen. ¿Ok? Y lee así: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Así, hermanos, que mucho cuidadito, ¿eh? So be careful of how you treat your brethren. This was a higher standard than when God gave the Ten Commandments. He just said, don't murder. But Jesus is even putting a stricter rule. So why is that? And it has all to do with trusting and believing in what God wants to give you. And again, it flows back to your tithes. You cannot say, I live under grace, I cannot tithe, or I'm not supposed to, or that I don't have to do it, when it's scripturally telling you you should, and it's also telling you that's your obligation to do it.
but I want you to be very careful of how you give. Giving is to giving it with your heart. I think Sunday, Pastor Steven spoke about that, how important it is to give from the heart. If you're going to give your tithes with a grudge or saying, I have to give them and, feeling really lousy about doing it, it's better if you don't give it because it's not going to be a blessing for you. Tithing is giving with your heart. Like anything else, you give it with your heart. And don't expect anything in return. God already gave you everything. Okay. So, como podemos mirar, ¿verdad, hermanos? Aunque el Señor nos puso el mandamiento de no matar, pero aún así, ¿verdad? Que nos puso un estándar más alto ¿verdad? Que nosotros tengamos ese rencor, ese coraje, ¿verdad? Con nuestros hermanos. Y esto, hermanos, es porque el Señor quiere mirar qué tanto confiamos en Él, porque el Señor nos quiere dar, hermanos, ¿ok? Como habíamos dicho. Y muchas veces personas dicen, pero yo no tengo que diezmar, pero eso no es cierto porque están las Escrituras. Y también tenemos que tener mucho cuidado de cómo es que nosotros damos ese diezmo. Si lo damos realmente con un corazón que está dispuesto a dar, o si lo damos con coraje. Tenemos que tener mucho cuidado con eso también, hermanos, porque aunque uno dé, pero si uno da de mala gana, el Señor sí te bendice, pero no como Él quiere. Así que es mejor que cuando nosotros vayamos a dar, que demos con un corazón humilde, sencillo y dispuesto. Okay? So we are living by grace. We are living by grace, but we're living by faith and trust. So God forgave us of all our sins. So there's no question about that. You're forgiven. You're no longer who you used to be. You are a clean new creature in Christ, a new creation in Christ when you accept it. But you have to trust Him. And that's one of the blessed life. You want a blessed life, trust in God. He will direct you and guide you and help you. But you have to trust Him. And that's giving your all to Him and not limiting what you're going to give. Not just saying, well, I'm by grace, I don't have to do this or that. If it's in the Scripture, it's for your blessing, it's for your growth, it's for you getting closer to the Lord. So next we're going to finish off part of this chapter 3 and chapter 4 of the blessed life. And we're going to be looking at some of the other commandments that we are breaking now in our time because we think we live in grace and we don't have to do what the Bible tells us. Okay. So, hermanos, una vez más, estamos viviendo sí bajo la gracia y, ¿verdad? Y es también cuántos de nosotros tenemos esa confianza y esa fe en el Señor, porque nos tenemos que acordar que somos limpios, ¿verdad? Que somos nuevas criaturas cuando aceptamos al Señor. Así que, ¿verdad? Tenemos que confiar en Él y cuando nosotros confiamos en Él, podemos vivir esa vida bendecida, ¿ok? Y porque el Señor quiere que nosotros demos nuestro todo, que no nomás nos limitemos, nomás le voy a dar esto tantito al Señor. No, el Señor quiere todo de nosotros, ¿ok? Entonces, como vamos a seguir en el estudio, nos vamos fijar también en los otros mandamientos y cómo aplican hoy en día. Porque créanme, hermanos, que hoy en día hay muchos mandamientos que muchos de nosotros estamos quebrando y nos vamos a enfocar en eso en estas próximas semanas, ¿ok? So one more. I'm gonna ask you to look up what is righteousness. Okay, is this homework? And it's important for you to understand why you consider yourself righteous. You're righteous because you're such a good person or what? Look it up and look up what righteousness is, okay? And then next week we'll be talking about that.
So, su tarea, hermanos, de aquí hasta el próximo miércoles es, queremos que ustedes busquen el significado de qué es ser una persona justa. ¿Usted es una persona justa? ¿Qué es lo que eso significa para uno? ¿Okay? Entonces, eso se los vamos a dejar de tarea hasta la próxima que nos miremos para el miércoles. And that's it That's for it. today. Ok, so como siempre, hermanos, les recordamos que nos acompañen el domingo a las 9:30 para nuestro servicio en español y a las 11 para nuestro servicio en inglés. Y cada miércoles a las 7 vamos a seguir con nuestro estudio bíblico. So as always, want to remind you to join us on Sunday for our Spanish service at 9:30, our English service at 11, and our Wednesday Bible study at 7. So thank you. Gracias por acompañarnos y nos miramos aquí el próximo miércoles. And so we're going to pray before we dismiss, okay? We're going to ask. My Heavenly Father, we come before you, Lord, because you're so good to us, oh God. We thank you for the blessings that you give us each day, my Lord. We thank you for the grace that you have given us, my God. And we ask that you help us and direct us in our ways and what it is that you want of us, oh God. I know you want to bless us. You want to give us more. For those that do not know you, my Lord, I ask, oh God, that your Holy Spirit just be where they are and let them feel the need to search and to look for you, my Jesus. You're right there. And all they have to do is accept you. And you're willing to bless them in a great and mighty way. We thank you, Jesus, and bless each and everyone that is listening. We thank you and we honor you. Amen. Amen. Dios los bendiga, hermanos.